Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Saludos cordiales, me complace presentarles este audiovisual que hemos elaborado con responsabilidad y compromiso social. Mi nombre es Alison Guaparimachi Cortés, integrante del equipo número 1 y estudiante de la carrera profesional de Derecho. Para empezar, queremos compartir una frase que nos invita a reflexionar. Donde hay pobreza, no hay libertad ni justicia. Where there is poverty, there is no freedom or justice. Rigoberta Menchú. Esta frase nos ayuda a entender mejor el mensaje central de nuestro video titulado El Vencedor, desenmascarar la farsa del éxito en un mundo de desigualdad. Este trabajo está basado en el cuento El Vencedor del escritor César Vallejo. A lo largo del video abordaremos aspectos como datos breves sobre la vida del autor, una pequeña explicación del cuento, situaciones de desigualdad reflejadas en la historia, algunos casos de actores relacionados, una reflexión sobre los valores de igualdad y justicia de la ODS 10 desde nuestra mirada universitaria y finalmente una declamación de un poema de Vallejo. Les invitamos a ver este video con una mirada reflexiva y comprometida. A continuación hablaremos sobre los datos biográficos de César Vallejo. El escritor César Vallejo nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Fue uno de los menores entre 11 hermanos y con Miguel fue con quien mantuvo un vínculo muy especial. Fue criado entre la pobreza y una arraigada religiosidad, esta última heredada por parte de sus abuelos, que eran sacerdotes. Estudió la escuela primaria en su pueblo y más adelante la secundaria en Huamachuco. Y en 1910 ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, pero la abandonó por falta de recursos económicos. Luego, al año siguiente, tiene la oportunidad de retomar estudios, pero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo varios trabajos, mas estos no le impidieron seguir con sus sueños de escritor. Desde que era niño, él mostró su gran sensibilidad y amor por las letras. En Trujillo vive uno de sus romances más emblemáticos con Zoila Cuadro, casi llevándolo al suicidio. Más adelante, sostuvo una relación con Otilia Villanueva, musa en varios de sus textos. En 1920, fue acusado injustamente de instigación y causar un incendio, siendo encarcelado por unos 112 días. Años posteriores, en 1923, él viajó a París, donde conocería a su futura esposa, Georgette Philippard, quien se convertiría en su mayor confidente. Vallejo, tras ser testigo del sufrimiento humano en su nueva residencia, no pudo mantenerse al margen. Defendió a los trabajadores, viajó a la URSS, apoyó la Guerra Civil Española y escribió con compromiso y rabia. En un 15 de abril del año de 1938, César Vallejo sufrió de un hipo persistente, que se terminó agravando en fiebre, causando su triste fallecimiento. El Vencedor de César Vallejo fue escrito entre los años de 1935 y 1936, pero finalmente se conoció en 1976, en Lima, Perú, en el volumen de Novelas y Cuentos Completos. Este cuento refleja la visión crítica de Vallejo ante un mundo lleno de tensiones económicas, fascistas, como también las tensiones sociales que se vivían en Perú aquellos años. El mundo atravesaba profundas tensiones. En Europa, el fascismo avanzaba y daba inicio a la Guerra Civil Española. En este contexto, Vallejo desarrolló una crítica estando comprometido con la justicia social, la sensibilidad que tuvo hacia el sufrimiento humano. A través de un lenguaje simbólico y existencial, se nos presenta al protagonista de procedencia humilde, de quien, a pesar de su victoria en la pelea final, experimenta un vacío emocional, dolor e injusticia social, reflejando la angustia del ser humano, expresando la denuncia social entre la clase alta y baja como un tema central en la fase final. El Vencedor, sin duda, es una crítica hacia los valores de la humanidad, refleja la fragilidad del ser humano ante la adversidad. La historia narra una pelea dentro del contexto escolar, en donde se simboliza la diferencia social. Está contado en primera persona por un compañero de clase de los protagonistas, y todo comienza durante el recreo. Surge una pelea entre Cancio, quien es de familia adinerada, y Juncos, un niño pobre de condición humilde. La pelea genera disturbios entre los alumnos, quienes deciden seguir a ambos protagonistas hacia un terreno neutro y así se puedan enfrentar sin que los profesores se den cuenta. Los alumnos se dividen en bandos para apostar y así el ambiente se torna intenso, como si fuera un espectáculo. Ninguno de los dos niños da tregua alguna, a lo que se describe como se dan puñetazos, sudor y sangre. En un principio, Cancio parece tomar la ventaja, pero Juncos lo logra vencer, dejándolo sangrando en el suelo. A pesar de este resultado, no hay celebración alguna, puesto que Juncos no está orgulloso. Los alumnos regresan al colegio y se ve a Juncos sentado llorando.
En el cuento El vencedor de César Vallejo se presentan dos situaciones claras de desigualdad e injusticia social que afectan directamente al protagonista. Un niño llamado Juncos, la primera se observa en el maltrato y la humillación que recibe por parte de sus compañeros debido a su pobreza. Desde el inicio del relato, el autor lo describe con pantalones rotos, un sombrero viejo, ropa desgastada y los pies descalzos. Su aspecto revela la dura realidad económica que vive y al mismo tiempo lo convierte en blanco de burlas, rechazo y exclusión. Aunque tiene un profundo deseo de aprender, superarse y ser aceptado, él marginado por no contar por recursos materiales que los demás niños consideran normales. La escuela, en lugar de ser un espacio de igualdad, respeto y oportunidades, refleja las mismas diferencias sociales que existen fuera de ella, dañando la autoestima de quienes más apoyo necesitan. La segunda injusticia se evidencia en la actitud indiferente de los adultos, especialmente del profesor, quien no interviene para no proteger a Juncos ni detener el acoso. En una parte del cuento, el protagonista se enfrenta a otro compañero en una pelea. Mientras los demás estudiantes gritan, observan e incluso apuestan como si fuera un espectáculo, sin embargo, ningún adulto aparece para frenar la violencia ni para brindar ayuda. La ausencia de autoridad deja al niño completamente solo, rodeado de sufrimiento, dolor e indiferencia. El cuento pone en evidencia que la injusticia también se expresa a través del silencio y la inacción de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los más vulnerables. César Vallejo critica durante esta realidad al mostrar cómo el abandono y la falta de empatía pueden ser tan dañinos como la misma violencia. En la obra se denuncia la injusticia y la exclusión de los más vulnerables. Hoy esas realidades persisten en casos actuales de violencia escolar y discriminación en el Perú reflejan cómo la desigualdad sigue afectando a quienes menos despensas tienen, y especialmente dentro del sistema educativo. Por ejemplo, este año en el Colegio Estatal Almirante Brillar de Miguel Grau de Piura, un estudiante de 16 años con discapacidad intelectual fue agredida con una tijera por parte de sus compañeros, un alumno y una alumna, mientras su hermana también fue golpeada por intervenir. Por otro lado, en este caso vemos reflejado cómo la desigualdad y discriminación, ya que la víctima es doblemente vulnerada por su condición, discapacidad y por pertenecer a un colegio público donde no pudo acceder a mayor protección. En el otro caso actual se ve reflejada la injusticia que se presenta en el colegio particular Constantino de Caraballo en Chiclayo, quien fue sancionado por INDECOPI con una multa de 45.629 por no accionar frente a un caso de acoso escolar. También impidió el uso del libro de reclamaciones para poder formalizar la denuncia. Por otro lado, la institución privada, en lugar de cumplir con protocolos básicos para proteger a estudiantes vulnerables, ignoró la violencia escolar, vulnerando sus derechos. Además, restringir el registro del libro de reclamos evidencia cómo se silencia la denuncia, mostrando así injusticias en la escasez de mecanismos eficientes de protección para estudiantes vulnerables. La igualdad es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. La justicia es el eje de la filosofía de los derechos humanos, por ser la virtud que orienta las demás virtudes humanas hacia el bien común y no hacia el individuo, y porque la justicia implica una igualdad. La reducción de las desigualdades trata de algo muy humano, que todas las personas, sin importar de dónde vienen, cómo vienen o qué tienen, puedan acceder a las mismas oportunidades y derechos. En este camino, los valores de igualdad y justicia son esenciales porque nos invitan a mirar al otro con respeto y a valorar las diferencias y a actuar con empatía. Como estudiantes universitarios no solo aprendemos en las aulas, también crecemos como personas, y cuando elegimos incluir, apoyar
y respetar a quienes nos rodean, estamos construyendo un entorno más justo donde nadie quede atrás y todos tienen la posibilidad de avanzar. Es en esas pequeñas acciones cotidianas donde empieza el verdadero cambio hacia una sociedad más equitativa y solidaria. Desde nuestro rol, los estudiantes podemos participar en iniciativas inclusivas, denunciar y prevenir cualquier forma de discriminación, promover la diversidad y la equidad, fomentar una cultura de respeto y solidaridad. Tanto la igualdad como la justicia son pilares esenciales para reducir las desigualdades al practicarlos en nuestra vida cotidiana, en la universidad, en casa, en la comunidad. Estamos dando pasos reales hacia el cumplimiento del ODS 10, construyendo un mundo donde nadie quede atrás. En el libro España, aparte de mí este cáliz, se encuentra el poema 12, titulado Masa, del cual pasaré a declamar. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, aclamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste y emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Gracias. Finalmente, en el cuento El Vencedor se expone una crítica profunda al concepto tradicional de victoria, revelando que en contextos marcados por la desigualdad social y la violencia escolar, el verdadero triunfo no se encuentra en la fuerza física ni en la aprobación social, sino en la integridad, la firmeza de principios, la empatía frente a la injusticia. Se puede evidenciar cómo la desigualdad social afecta a los más vulnerables, causando retraimiento y aislamiento. Por otro lado, la violencia escolar es una agresión que ocurre en un entorno estudiantil, manifestándose mediante agresiones físicas y psicológicas de forma constante por un periodo extenso. Asimismo, se presentaron casos reales en el Perú que reflejan la persistencia de estas problemáticas, desde muros que dividen clases sociales hasta agresiones escolares que revelan la falta de atención y prevención. En relación con lo anterior, Barack Obama afirma que el cambio no llegará si esperamos a otra persona o a otro momento. Somos nosotros el cambio que buscamos. Esa frase resuena con fuerza en el contexto del cuento y en nuestra realidad actual. Nos recuerda que no basta con denunciar la injusticia, sino debemos asumir un rol activo, tanto en las aulas como en la sociedad, para transformar las condiciones que permiten que la violencia y la desigualdad se normalicen. En un país donde aún hay niños y niñas que sufren por ser diferentes o por no tener los mismos privilegios, la verdadera victoria no está en imponerse sobre nosotros, sino construir juntos un espacio donde todos puedan ser respetados, escuchados y valorados. Gracias.